Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 18. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que, habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia de Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 123, y el responsorio es: El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaban, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro
que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la carta de San Pablo a los Romanos, y aquí San Pablo ahora nos introduce a un tema nuevo. Y el tema es el siguiente: es de vivir consecuentemente según la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Que no basta simplemente profesar de palabra lo que se nos ha dado en Cristo, sino que toda nuestra vida tiene que manifestar esta nueva vida en Cristo. Tanto nuestras obras, tanto nuestras actitudes, tanto nuestros valores, tanto nuestra forma de relacionarnos con otros. Así que la conversión en nosotros debe de dar frutos del reino, frutos de nuestra nueva vida en Jesucristo. Y no basta simplemente de palabras, decir que ya Dios nos ha salvado. Así que este es el tema principal de esta primera lectura de San Pablo. Dice: hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. Así que cuando uno reconoce que por la gracia de Dios, Dios nos ha atraído a Él, nos ha acercado a Él, y nos ha reconciliado tanto con Él mismo, con otros y conmigo mismo, entonces esto exige una respuesta de aquel que ha recibido esta gracia de Dios por pura iniciativa de Dios, no como recompensa de nuestras obras. Así que aquí Pablo quiere dejar claro de que nuestras vidas tienen que manifestar esta gracia que hemos recibido. La conversión que hemos vivido tiene que expresarse en una vida nueva en Cristo. Dice: no pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Así que para Pablo tenemos que poner todas nuestras capacidades humanas al servicio de Dios. Nuestras capacidades espirituales, intelectuales, físicas, emocionales y sociales. O sea, todo lo que tenga que ver con nuestra vida tiene que ser puestas al servicio de Dios, aquel que por amor a sus criaturas, por amor a su creación, ha venido en busca nuestra para salvarnos de nosotros mismos. Dice: por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Así que es la pura iniciativa de Dios lo que nos salva. Es su gracia, es su amor, es su benevolencia. Aun cuando estamos muertos, aun cuando le habíamos dado la espalda. Esto es lo que Pedro dirá en sus cartas, ¿no? De que aunque nosotros le demos la espalda a Dios, Dios no nos dará la espalda. Aunque nosotros lo rechacemos, Él no nos rechazará. Dios busca y desea que todo cuanto Dios ha creado llegue a la plenitud para la cual ha sido creado. Y esto definitivamente de nosotros. Dios quiere la plenitud de la vida para nosotros y no quiere que nada ni nadie se interponga ante el fin para el cual hemos sido creados.
Y para eso Dios nos ha mandado a su Hijo Jesucristo, para rescatarnos de nosotros mismos, para reconciliarnos, puesto que el pecado y particularmente la herencia que hemos recibido por parte de Adán y Eva es de que ha estropeado, ha dañado, ha impactado nuestra relación con Dios. Y el pecado viene siendo fruto de esa ruptura de la relación con Dios, de ese daño a la relación con Dios. Y lo que Dios está haciendo en Jesucristo está sanando esta relación, nos está reconciliando, nos está regresando a la intimidad y confianza con Dios Padre. Así que nuestra vida tiene que dar un testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Si no damos manifestación de estos frutos de la nueva vida en Cristo, entonces ¿de qué sirve decir que Dios nos salva en Jesucristo si no producimos los frutos del reino? Así que Pablo tiene claro de que no podemos simplemente quedarnos con las palabras. Las palabras tienen que manifestarse concretamente en una nueva vida en Cristo. Dice, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. La santidad no es algo particular para algunos seleccionados. La santidad es el llamado a todos aquellos que se han dejado atraer por Dios, que han abierto sus vidas a Dios. La santidad no es algo para escogidos o selectos. Y por lo que Pablo entiende por santidad es vivir en la intimidad y confianza con Dios, identificados plenamente con Jesucristo y particularmente la visión del reino de Dios que Jesús nos da en sí mismo. El pecado ya no volverá a dominarlos. Pues bien, no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Por régimen de la ley, Pablo se refiere simplemente a la expresión interna la expresión externa de cumplir la ley, pero superficialmente. Y esto es lo que Jesús critica duramente en contra de la religiosidad, particularmente manifestada por algunos de la comunidad judía, particularmente los fariseos, que buscaban la perfección en el cumplir de la ley, pero solamente externamente. Y Jesús criticaba de que había una desconexión entre lo que vivían exteriormente y lo que manifestaban interiormente. De que debe de haber una continuidad, debe de haber una consistencia de vida entre lo que expresamos externamente y lo que vivimos internamente. Nuestra vida externa debe manifestar lo que interiormente estamos viviendo. Y nuestra vida también interna pues debe de ser informada por la forma en que nosotros nos relacionamos, los valores que cultivamos. Así que debe de existir una consistencia entre lo de afuera y lo de adentro, lo que uno profesa de palabra y lo que uno vive con integridad. Dice Pablo, ¿podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? Aquí Pablo hace una pregunta retórica, como pensando de que quizás algunos de sus interlocutores, quizás de la comunidad de Roma, hayan hecho de que ahora, si Dios nos ha librado de la ley mosaica, a esto se refiere por ley, de la ley mosaica, de que ya no tenemos que cumplirla, entonces ahora ya podemos pecar a rienda suelta, puesto que es por la gracia que somos salvados. Así que ya no tenemos que cumplir la ley. Y Pablo da un rotundo no a esta pregunta retórica, ¿no? Puesto que es una contradicción de vivir como si nada hubiera ocurrido en nuestras vidas por la gracia de Dios. Dice, de ningún modo, ¿acaso no saben ustedes que al someterse a alguien
para obedecerlo como esclavos, ¿se hacen ustedes esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia de Dios, es para su santificación. Este es un punto muy importante. Cuando Dios nos salva aún de nosotros mismos, esta salvación tiene que expresar dos cosas. Por una parte, el rechazo de todo aquello que me separa tanto de Dios como del prójimo como de mí mismo, para poder retomar la vida, la voluntad a la cual Dios me llama en Él. Así que es un no a todo aquello que me separa de Dios para poder darle un sí a la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Y si uno se somete al pecado, que tiene la consecuencia de la muerte, pues entonces al decirle no al pecado, también le dice no a la muerte. Pero si le decimos sí a la gracia de Dios, le tenemos que decir sí también a la obediencia a Dios, según la vida a la cual Él nos llama. Y esto tiene que ser parte de nuestra vida. Esto se manifiesta claramente, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación. Cuando nos vamos a reconciliar por medio de este bello sacramento de la reconciliación o de la confesión, hay dos pasos que uno tiene que dar. El primer paso es de reconocer que hemos pecado, que la hemos regado. Reconocer que hemos ofendido tanto a Dios como al prójimo, como a uno mismo, o que quizás no hemos actuado como debiéramos, los pecados de omisión. Y este es el primer paso, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra ofensa, reconocer que hemos fallado. Y este es el primer paso. El segundo paso es de pedirle a Dios de que con su gracia y su espíritu nos reoriente hacia donde Él nos llama. Y tanto el primer paso como el segundo son importantes. Tristemente, la mayoría de cristianos, la mayoría de católicos que utilizan este bello sacramento, a veces solamente se quedan con el primer paso, decir, lo siento, perdóname Señor, y ya no dan el segundo paso. Pues ahí simplemente estropean el proceso al cual Dios nos llama. Dios no simplemente nos llama a reconocer nuestro pecado, a reconocer nuestra necesidad de reconciliación, porque el segundo paso es tan importante como el primero, de reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. Y es a esto a lo que Pablo se refiere cuando dice de que si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Y nuevamente, por santificación, Pablo no se refiere a algo que es solamente para algunos selectos. La santificación es algo que se nos ofrece a todos. Es la vida a la cual todos somos llamados. Y por santificación simplemente es la integridad de vida según lo que Dios nos da en Jesucristo. La identificación con Cristo y con la visión del reino que Él nos modela en su vida. Continúa Pablo diciendo, pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido, ¿no? Aunque fueron esclavos del pecado, por la gracia de Dios han sido salvados, ¿no? Y esto se refiere de que han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Aquí entra un tema muy importante, el tema de la libertad. Por libertad, Pablo se refiere a la libertad para escoger la voluntad de Dios para con nosotros. En Pablo, en el cristianismo, la libertad no es para hacer según lo que yo quiera, según mis intereses. Porque si en libertad escogemos el pecado y por tanto el mal, entonces eso no es libertad, eso es abuso de libertad, puesto la libertad está ahí para escoger la voluntad a la cual Dios nos llama. Es el pecado quien nos impide, cuando nos aferramos al pecado, cuando nos aferramos a todo aquello que se opone a Dios, entonces
Esa libertad simplemente está estropeada porque simplemente escogemos todo lo que se opone a Dios, todo lo que nos separa de Dios. La libertad de la cual Pablo habla es la libertad para decirle sí a Dios. Porque una libertad mal orientada, mal entendida, es una libertad que regresa al pecado, que regresa a la muerte. Entonces, para Pablo, esto no es libertad, esto es esclavitud al pecado, esclavitud a la muerte, esclavitud a todo aquello que te separa de Dios. Y eso no es libertad, son libertad malentendida. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene de Lucas. Y nuevamente Lucas continúa con el tema de estar preparados para recibir al Señor cuando venga. Ayer también hablamos un poco de esto y el tema que escuchamos ayer en el pequeño trozo de Evangelio de Lucas es de que estar preparados para recibir al Señor cuando venga. Y cuando venga se refiere al regreso de Jesucristo en su gloria en la segunda venida, cuando Dios le dará posesión de su reino y todo será sometido bajo él, ¿no? Es a este regreso de el Señor al cual se refiere también este evangelio de hoy, cuando dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues bien, ustedes estén preparados, porque la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Así que el regreso del Hijo del Hombre, este título del Hijo del Hombre es un título que Jesús utiliza mucho en los evangelios. No utiliza el título de Mesías, Hijo de Dios, pero este título que lo encontramos solamente en un par de libros del Antiguo Testamento, Ezequiel y Daniel. El por qué Jesús se identifica tan fuertemente con este título, pues aún es un tema que es un poco misterioso, ¿no? Quizás por la parte humana de Jesucristo, quizás, pero el hecho es de que este es el título que Jesús se autoidentifica consistentemente en los evangelios. Dice, y al darnos esta parábola de estar preparados, estar listos, Jesús no nos quiere decir que estemos ansiosos esperando el regreso del Señor, no, que estemos simplemente trabajando en lo que fuimos llamados, siendo consistente con la nueva vida que Dios nos ha dado en Jesucristo, creando comunidad, creando solidaridad y hermandad entre nosotros, dando un testimonio del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo y que ahora somos parte, ¿no? Cuando Jesús regrese, eso es un rollo de Dios, que solamente Dios lo sabe. Y aún en el Evangelio de Lucas, Jesús mismo dice que ni el Hijo de Dios, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo se llevará a cabo esto. Así que el tiempo de su regreso es un tiempo indeterminado, pero mientras tanto, a trabajar, a vivir según lo que se nos ha dado en Jesucristo. Y esto de que estemos preparados, pues simplemente de que estemos viviendo según esta nueva vida en Cristo. No según los beneficios que hemos de recibir por nuestra fidelidad a Dios o a Jesucristo. No, según nuestra nueva vida en Jesucristo. Según a lo que Dios nos ha llamado. O sea, el por qué uno se esfuerza por ser buenos, ser caritativos, ser justos, no es para ganarme nada ni para ir al cielo, sino todo lo contrario, es porque es nuestra nueva naturaleza. Tristemente, yo creo que aún hoy en día para muchos cristianos piensan que el ser bueno, el ser justo, el ser compasivo es para ganarme puntos, es para ganarme algún premio. No, es porque es nuestra nueva naturaleza. Y el no vivir según nuestra nueva naturaleza en Cristo, pues entonces es no identificarnos con la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo, es no desear
vivir según a lo que Dios nos llama. Y repito, no es para ganarnos nada, no es para convencer a Dios ni al mundo de nada, sino porque es lo que significa ser un hijo amado de Dios, una hija amada de Dios. Es lo que significa ser ciudadano del reino del cual Dios nos hace partícipe en Jesucristo, ¿no? Aquí es donde entra el sentido también de la libertad y de la obediencia. Para Jesús, la libertad es, como lo vimos en San Pablo, es la libertad para decir sí a su voluntad. Y la obediencia es sumisión voluntaria y no una sumisión forzada. Dios no quiere a nadie a fuerza. Por eso cuando uno dice, en libertad me hago sujeto de Dios, en libertad me hago sumiso a Dios, en libertad me entrego a Dios, en libertad me hago esclavo de Dios y de Jesucristo, ¿no? Es algo voluntario, porque nos identificamos con la visión del reino, con la nueva vida que Dios nos modela en Jesucristo. Así que no es para ganarme nada, no es para comprobar nada, sino porque por la gracia de Dios me doy cuenta quién dice Dios que soy y la vida a la cual somos llamados en Cristo. Sí, así que aquí entra todo esto cuando Jesús habla de estar preparados y listos para cuando el Señor regrese. Y ahora viene esta pregunta muy interesante de Pedro que dice, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Es obvio que Jesús aquí se está refiriendo a ellos, a sus discípulos y apóstoles, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué Jesús no le dio un simple sí? Me refiero a ustedes, Pedro, sino que les da otra parábola para expresarle el significado de sus palabras cuando le dice, supongan que un administrador es alguien que es un tipo de supervisor que tiene bajo su autoridad a otros de responsable. Así que, ¿quiénes son los administradores? Aquí se refiere a Pedro, se refiere a los discípulos, a los apóstoles que van a recibir este mandato de Dios para que sean una extensión de Jesucristo y que por tanto Jesús los hace responsables de este ministerio, de esta responsabilidad que la tienen que llevar a cabo con dignidad e integridad. Dice, puesto por su amo, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia, o sea, que está viviendo la vida en Cristo, que está viviendo los valores del reino, que está poniendo en práctica la hermandad, a la solidaridad a la cual somos llamados como hijos e hijas de Dios, ciudadanos del reino. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, aquí entra el tema del tiempo indeterminado del regreso de Dios. Así que cuando Dios regresará no debe de ser de importancia para nosotros. Lo que debe de ser de importancia para nosotros es de fiel a la vida a la cual se nos ha llamado en Cristo. Cuando Dios determine regresar, esa es decisión de Él, es rollo de Él, no nuestro. Lo mío, lo nuestro, lo tuyo es la vida en Cristo. Si mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará a su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. Y ahora vienen las advertencias de Jesús diciéndole, el siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Así, aquí es una advertencia para los líderes que Jesús ha escogido como una extensión de Él misma en la misión que Dios le ha encomendado a Él y que ahora Él les transmite y comunica a sus discípulos y apóstoles. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos.
Y estas palabras últimas deben de grabarse en nuestras mentes y corazones, que van dirigidas no solamente a curas y monjas, a todos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Si yo veo mi vida en relación a Dios y que todo cuanto soy y tengo es por la gracia de Dios, pues entonces Dios nos hace responsable de toda gracia que Él derrama sobre cada uno de nosotros. Dios nos hará responsable de todo respiro, de toda gracia que Él ha derramado sobre nosotros, ¿no? Y pensar de que a veces le regresamos tampoco, particularmente cuando uno reconoce lo mucho que Dios nos ha bendecido, ¿no? Pues esto nos debe causar mucho en qué meditar y reflexionar, puesto si le regresamos una miseria de lo que yo reconozco que Dios me ha dado en abundancia, pues entonces no estamos correspondiendo a esa gracia de Dios. Así que se le exigirá mucho, al que se le da mucho se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más. Advertencias, palabras de Jesús que deben de cuestionarnos en torno a cómo nosotros le correspondemos, particularmente cuando reconocemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.